Atención de la asambleísta Verónica Guevara, de la provincia del Guayas, por la Revolución Ciudadana. Una de las propuestas que planteaba la asambleísta Guevara tenía que ver con el pago por parte de las empresas domiciliadas en Ecuador y que tienen bienes inmuebles y capitales en paraísos fiscales. Vamos a escuchar ahora al asambleísta por Morona, Santiago, Juan Pablo Belín. De mayo, entendiendo las difíciles circunstancias por las que estamos atravesando todos, pero también, claro, miles de trabajadores, o mejor dicho, cientos de trabajadores que en estos últimos días han sido despedidos, tanto en el sector público como en el sector privado. Y es lamentable que esto ocurra en una situación y en un contexto extremadamente difícil. Pero claro, también se debe a decisiones inoportunas que no se han tomado a su debido tiempo, y el Estado también tiene ahí una gran responsabilidad. El día de hoy estamos tratando una ley importante, pero que cubre o tapa una herida, pero una herida que está desangrando la economía ecuatoriana y que no será suficiente, obviamente, pues, para solucionar los múltiples problemas en los diferentes frentes que se tienen. Ya el proyecto de ley anuncia todas las dificultades y los rubros que no ingresarán este año por la baja del petróleo, por las remesas de los migrantes que se reducen en 560 millones de dólares. Vemos las cifras, por ejemplo, de quienes están acogiendo al seguro del desempleo, del IES, comparando con el 2019, había aproximadamente 25,000 que se acogieron en el 2019. Solamente en estos 3 meses se han acogido aproximadamente más de 20,000, es decir, que la cifra sigue subiendo. Entonces, vemos datos alarmantes que obviamente preocupan porque derivan en más pobreza, en más desempleo y en una crisis social sin precedentes. Ante aquello, hay una cuestión que preocupa a todo el país, y es, claro, la falta de estos 8,000 millones de dólares que serviría para que la economía siga funcionando. De esto, el proyecto busca conseguir 1,400 millones de dólares, y la pregunta es, ¿de dónde se los va a conseguir? ¿Quién va a ser el que aporte esos 1,400 millones de dólares? Cuando creo que también no se han tomado en cuenta en este mismo proyecto de ley algunas situaciones, como lo que ya se recomendó en una resolución por parte de la Asamblea Nacional, es decir, el no pago de la deuda externa, capital e intereses, que era fundamental para estos meses críticos dentro de la economía ecuatoriana, el ámbito de la salud, que necesita funcionarios que están sin cobrar sus sueldos a tiempo, y en fin, lo que permite dinamizar la misma economía con la liquidez que esto generaría. Sin embargo, no se tomaron esas medidas y estamos viendo las consecuencias de aquello. Pero también el SRI en el informe dice que ha habido una recaudación importantísima, tanto en el 2018, 2019, pero también no han cumplido la tarea porque, claro, estas 500 empresas están adeudando alrededor de 1,500 millones de dólares, y ahí no se ha cumplido la tarea porque no se las ha cobrado. Entonces ahí hay una gran tarea que está adeudando o debiendo precisamente el SRI. Se ha debatido con respecto al impuesto al patrimonio. Yo creo que es momento de analizarlo, de ponerlo en la mesa de discusión, específicamente con aquellos altos patrimonios que sobrepasan el millón de dólares, los 5 millones de dólares, los 10 millones de dólares, y muchas veces tierras ociosas o que se dedican a la especulación. Entonces, yo creo que ahí hay como hacer un análisis mucho más pormenorizado, y realmente, pues, los que más tienen estarían generando un aporte. Yo creo que se ha desvirtuado, se trata de generar confusión para hacer caos en el país, y eso no lo podemos permitir. En esa línea yo creo que hay también aportes que hemos planteado varios asambleístas, y sería bueno que se lo someta a la discusión en la comisión que está tratando este proyecto de ley. Hay que hablar de la reducción de los intereses. Todo el pueblo ecuatoriano lo pide, es decir, durante 3 años la banca ha venido esquivando en los diferentes proyectos económicos la posibilidad de reducir los intereses. Sin embargo, vemos que estos articulados, pese a que están planteados en esta normativa, no tienen la contundencia necesaria para dar la seguridad de que esto ocurriría también en el mediano plazo, que es lo que necesita la micro, la pequeña empresa en nuestro país. Por otra parte, hay un desequilibrio obvio de entrada, es decir, se quiere recaudar con esta ley 1,400 millones de dólares, 900 dólares
que serían de los aportes de las personas naturales y de los funcionarios públicos, pero 500 millones de las sociedades o empresas. Pero también tenemos que resaltar que, claro, esto es un crédito tributario que en el 2022 se devengaría, por lo tanto es un préstamo y no es prácticamente un aporte. Entonces, obviamente hay un desequilibrio de quién es el que está aportando más, y precisamente la clase media o las clases o los sectores populares son los que estarían haciendo ese mayor aporte. Lo que creo que la Asamblea tiene que hacer es buscar ese equilibrio precisamente en la cancha y que realmente haya una progresividad en este proyecto de ley, porque si no, quedaría siendo una ley parche que prácticamente pues cubra un poco de la herida, sin embargo, no va a permitir que el herido siga desangrándose, y eso es fatal para nuestra economía en estos momentos. Yo creo que, bueno, la comisión ha hecho un trabajo grande contra el tiempo, contra el reloj, recordando el retraso del Ejecutivo en el envío de este proyecto económico urgente, que no fue tan urgente porque no se lo mandó a su debido tiempo, pero la comisión yo creo que ha hecho varias recomendaciones. Hay que seguir trabajando en aquello, en la profundización de alternativas que se pueden generar a este proyecto de ley, que es cierto, necesita también nuestro país. Pero vale resaltar lo que se eliminó o lo que planteó la comisión, que no tiene que ir, por ejemplo, el descuento al 10% de los funcionarios públicos que ganan más de $1,000, obviamente porque es contra un solo sector que se está cargando la mayoría de rubros, y eso también no se lo puede permitir. Por otra parte, con respecto a la contribución humanitaria temporal sobre los ingresos de personas naturales, creo que se tiene que generalizar, exceptuando el sector de la salud, por estar obviamente en el frente de batalla, pero ni en los $500 ni en los $720 la base puede ser debatido sobre aquello. Es decir, necesitamos plantear un rubro mucho mayor por la situación económica que están atravesando las familias ecuatorianas en este momento. Entonces, obviamente, la comisión tiene que recoger, y me sumo a aquello, es decir, que de $1,200 en adelante tendría que realmente tomarse en consideración para estas aportaciones. Por otra parte, también tenemos que recordar que es impuesto el 5% a las utilidades de empresas que han ganado más de $1,000,000. Hay que recalcar, es decir, son empresas que han ganado más de $1,000,000 y que se les está generando facilidades en 6 cuotas. Pero también para esos incentivos, obviamente, tienen que garantizar el empleo en el Ecuador, y también que la sede esté en nuestro país para evitar que se dé, por ejemplo, beneficios a empresas que estén más bien radicadas en paraísos fiscales. Y esas exoneraciones y rebajas tienen que estar muy bien focalizadas, porque obviamente hay que hacer la diferenciación entre los sectores. El sector turístico ha sufrido grandes pérdidas, el sector automotriz, digamos, las empresas florícolas, pero hay otras empresas que no han sido tan afectadas, farmacéuticas, empresas que se dedican a la venta de productos de primera necesidad. Entonces, obviamente hay que hacer esa diferenciación. Y estaría de acuerdo con la eliminación del crédito tributario para el pago del impuesto a la renta en el 2022, para que realmente sea un aporte y un apoyo como todos los sectores estarían haciendo, y precisamente porque el enfoque de la carga está precisamente en la clase media, en funcionarios públicos. Por otra parte, el capítulo 2, que habla de algunos temas interesantes, como las pensiones educativas. Yo creo que tenemos que profundizar aquello, es decir, la reducción de hasta un 20% es un mecanismo que le permite a la misma institución educativa tratar de sobrevivir, pero obviamente hay empresas o instituciones privadas que de pronto para el próximo año ya no tendrán el número de estudiantes que requieren para mantener la institución. Entonces, ahí va a venir una crisis, y si cierran esas instituciones educativas, el Estado o las instituciones educativas públicas tienen la capacidad para acoger a cientos o miles de estudiantes. Yo creo que no, y por eso necesitamos que para los créditos se les tomen en cuenta como parte del sector productivo, porque ¿qué es lo que me dicen muchos amigos que están trabajando en estas instituciones privadas? Llamamos para un crédito en el banco o Ban Ecuador y nos dicen que no calificamos, que no podemos. Entonces, no piden que se les regale nada, pero piden que se les dé facilidades de créditos precisamente para poder mantenerse, solventar, garantizar el trabajo de los profesores en el sector privado, y obviamente que los
estudiantes también puedan seguir cursando sus estudios en estas instituciones con las debidas rebajas. Es un tema importante que hay que profundizarlo, hay que ver la posibilidad de becas para las universidades públicas y privadas, y el Estado tendría que tomar en consideración también aquello. Y aquí quiero hacer una pausa pequeña con respecto al Fondo Común de la Ley Amazónica. Recuerden... Asambleísta, terminó su tiempo, asambleísta. Solo para concluir esta parte, me parece importante que el Fondo Común destina importantes recursos para becas precisamente de estudiantes de la región. Eso no se ha concretado, tenemos que hacerlo, es decir, lo que estaba planificado para el 2019, que se lo ejecute en el 2020 y con eso daríamos una gran ayuda a miles de estudiantes. Entendiendo que esta ley obviamente no va a solucionar todos los problemas, tiene que generarse mejoras y debates en estos temas para profundizar algunas salidas, pero, presidente, también creo que tenemos que a la par ir trabajando en un proyecto de retorno al campo, es decir, necesitamos voltear la mirada al campo, ese es un tema de sobrevivencia para nuestro país. Asambleísta, le agradezco mucho. Sí, ha finalizado su tiempo de intervención. Por favor, nuevamente quisiera rogar a los y las asambleístas